Pues justamente ahí estamos escuchando La Llorona de los alumnos de Ros Valladolid. Luego les ponemos ahí el link del video para que lo veamos todos completo. Y pues bueno, y como saben, en estos momentos la Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando la posibilidad de legalizar los matrimonios entre más de dos personas. Esto luego de aceptar la revisión de un recurso legal que impugna una sentencia desde el 2021 que podría ser discriminatoria para las personas poliamorosas. El quejoso Víctor Toledo pretende revertir esta sentencia dictada en el de 2021 por un juez en Puebla, que declara inconstitucional el matrimonio y concubinato en uniones entre más de dos personas, porque bueno, establece que así lo dice la Constitución, que nada más es una relación entre dos personas. Y para platicar de este tema que está, la verdad, muy, muy polémico y muy interesante, por supuesto, está mi amiga, colega y compañera Ana González desde España, que la tenemos aquí esperando. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien, tocaya. Si sé que ibas a poner La Llorona, me hubiera puesto la playera que me regalaste de tu querida. Sí. Es que tenemos todo una ahí entre Llorona, ni una menos, mujeres, Mujer Fénix, tenemos ahí toda una cofradía, así que ahora vamos a incluirlos. Proyectos bonitos que suman todos, que al final es lo importante. Exactamente, y aparte de irnos encontrando en el camino para hacer esta red cada vez más grande, de lloronas, de cantadoras y de luchadoras. Ana, pues ¿cómo estás? Pues ¿cómo ves este tema? Que la verdad, no me di el tiempo de saber, por ejemplo, en España cómo está este tema, pero bueno, me imagino que te causa igual de polémica que aquí, ¿no? Yo lo he estado hablando, lo he estado leyendo, como escuchamos, estuvimos en la editorial explicando, tratando de pues encontrar diferentes textos sobre lo que es el poliamor científicamente hablando, literalmente hablando, en el arte, en las expresiones. Sin embargo, ya si lo llevamos al tema legal, pues ya es otro espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Esto sucede, como lo señalaba, en Puebla, intentan una relación de más de dos, un trío, pues hacer legal su relación. Mucha gente dice, pues, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Pues cada quien, ¿no? O sea, cada quien sus fines, puede ser por un tema económico, por un tema de protección de patrimonio, de recursos, por un tema de seguridad social, o incluso para también la protección de los hijos. Digamos, eso, las razones, pues hay muchísimas. Pero ¿cómo ves tú este caso? ¿Qué pasa allá? ¿Cómo lo podemos comparar? ¿Hacia dónde crees que va? Acá, no solamente en España, sino en Europa en general, la sociedad es bastante tradicional, ¿no? En este sentido. Y ni existe ni hay visos de que vaya a existir una regulación legislativa que, bueno, pues que ponga un poco de orden a algo que ha existido siempre, que es el poliamor. Eso no es un invento nuevo, o sea, el poliamor existe desde que se inventó la humanidad. Y la poligamia también, o sea, no podemos olvidar pues culturas como la egipcia, o en fin, la griega, la romana, en fin, donde la poligamia era algo muy habitual, ¿no? Claro, son dos cuestiones muy diferentes. El concepto del poliamor de, bueno, puedo querer a más de una persona al mismo tiempo, y luego los derechos que se derivan cuando ya existe una unión. Y ahí es donde está bueno, yo digo la dificultad, ¿no? La dificultad, sobre todo, por la educación que tenemos. No podemos olvidar que América Latina y Europa, al final, mayoritariamente somos sociedades que estamos muy influenciadas por una religión, por la religión católica, aunque es verdad que esas cuestiones, por suerte, van evolucionando, ¿no? Incluso la propia Iglesia está ahora tomando pues una serie de consideraciones y de medidas, por ejemplo, con el colectivo LGTBI, con ciertas cuestiones que parece que va avanzando un poco, ¿no? Aunque sea a pasitos cortitos. Entonces no podemos olvidar la cultura en la que hemos nacido y de la que venimos, ¿no? Y eso influye mucho, ¿no? Yo lo he hablado 1000 veces contigo acá, delante de toda la gente que nos escucha, y también en privado. Yo soy una amante de la libertad en general, ¿no? Mientras no hagan daño a otras personas, ni que mi libertad esté por encima de la de otra persona, ¿no? Para esto, ¿qué es necesario en este tema tan delicado? Porque las cuestiones del amor siempre son muy delicadas. De por sí. Si ya una relación de pareja entre dos
da igual que sea chico, chico, chica, chico, da igual, ya es complicada, pues si metemos un tercero o un cuarto elemento, bueno, eso exponencialmente se complica, para mí, demasiado. Yo personalmente no sería, o sea, yo no concibo en mi vida personal tener una relación de más allá de dos personas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nunca. Bueno, por supuesto, sí. Pero hasta ahora, que voy ya casi camino de mis 40, hasta ahora no ha sido así. Nunca se sabe. Al final, en este tema pasa igual que en otros. El problema no es dar libertades, ni crear nuevos espacios, en este caso legislativos, ¿no?, que regulen un poco esta cuestión. El problema no está ahí, sino el problema está en si eso va acompañado de una educación, de explicar realmente el por qué y el para qué se hacen las cosas. Porque dar libertades sin que esas libertades estén asentadas sobre una educación que se base en el respeto, en la equidad, en la diversidad, al final esa libertad se puede volver en contra, ¿no? Y ser la cárcel para otras personas, ¿no? De hecho, en este tema de la poligamia, ¿no?, de la posibilidad de estar casado o casada con más de una persona, ya hace bastantes años Amnistía Internacional ya se ha pronunciado, sobre todo en países de África y, por ejemplo, Irán, ¿no? En lugares donde sí está permitido. ¿Y qué ha ocurrido? Pero que está permitido hombres, ¿no? Tengan varios. Claro, exactamente. Está permitido la poligamia solo en hombres. Entonces, al final, este espacio de poliamor es otro espacio donde tiene cabida el machismo, el patriarcado y la violencia hacia la mujer. Entonces, eso es lo que hay que también un poco matizar, regular. Si hay una legislación para que exista el matrimonio entre más de dos personas, vale, en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, o sea, que una mujer pueda tener dos maridos y que un hombre pueda tener dos mujeres en fin, o una mujer y un marido, lo que sean. Pero sí que es cierto que a lo largo de la historia, nada más que hay que mirar para atrás, la poligamia ha sido un ámbito donde se ha favorecido mucho la desigualdad entre mujeres y hombres, la violencia, porque al final son espacios donde se ha ejercido también mucha violencia en el sentido del poder del hombre sobre sus esposas. Claro, sí. Justo en este texto que leía y en varios que estuve leyendo, y creo que todos coinciden en esto, ¿no? La poligamia parte de por así decirlo en concreto, una falta de respeto. O sea, porque si hay como jerarquía, puede haber incluso engaño, puede no haber acuerdos, ¿no? Por eso, de hecho, la poligamia está castigada, ¿no? Pues, de hecho, bueno, no sé si, seguramente allá también pasa. Yo acá cuando me casé por la iglesia y la primera vez y tal, tienes que poner hasta tus, ¿cómo les llaman? Ahí no me acuerdo, que pones en las iglesias para ver si no estás casada con otra persona. El anuncio público para que alguien pueda dar fe de que... Entonces, por supuesto que la poligamia, pues, bueno, está sancionada. A mi forma de ver, como bien dices, yo respeto las libertades, pero en efecto no se vale, ¿no? No se valdría que de repente tu esposo te salga con que tenía otra esposa y tú no lo sabías. Entonces, aquí creo que por eso me encanta que todos los estudiosos del poliamor coinciden en que en el poliamor hay respeto, hay consensos, hay honestidad, hay diálogos, que es todo lo contrario a la infidelidad. Entonces, creo que si partimos de todo lo que se ha hecho como descubrimiento científico, que todos también coinciden en que las humanas no somos monógamos, ¿no? Y que si nos hemos hecho monógamos es por una construcción social, creo que en tal caso estaríamos hablando de una evolución más que de estar caminando a pasos hacia atrás. No es que quien sea poliamoroso es más progresista, como decía también en el texto, o más tiene una, ¿cómo le llaman? Una ética moral más elevada. No, o sea, pero sí creo que en el poliamor, sí o sí, o sea, cuando es poliamor es porque es honesto, porque no estás engañando a nadie. Entonces, bueno, creo que partiendo de ahí, sí es
menos dañino, por ejemplo, para el tema de mujeres, de esto que hablamos. Sin duda es menos patriarcal, menos machista, menos jerárquico, menos excluyente, ¿no? Entonces, digamos que a mí me suena, en la teoría, me suena como algo, pues, la verdad, muy bonito, ¿no? Como bien dices, ya el llevarlo a la realidad, si de por sí una relación de dos personas es tan compleja, pero como lo decías ahorita, también al final las leyes se tienen que ir ajustando y adecuando a la sociedad, ¿no? Yo escuchaba casualmente hace 2 semanas una entrevista que le hicieron a una famosa artista española, Luz Casal, que no sé si conoce su caso, que hace muy poco Claro. ella dijo que pues ella en su casa era pues poliamorosa. No queda muy claro, dice que tenía dos papás y su mamá, ¿no? No queda muy claro la verdad si era él pareja de él o si eran pareja los tres, pero poco a poco vas escuchando casos así. Ahora con esta discusión también leí de un amigo periodista un texto que hace de una relación de tres, una mujer y dos hombres que tienen un hijo y no saben de hecho de quién es el hijo, o sea, de qué hombre, porque pues tuvieron relaciones sexuales la misma noche y pues nunca han querido saber, justo para mantener esta relación en lo más equitativo posible. Entonces, creo que si ya hay hijos, que si ya finalmente en este mundo pues capitalista tenemos que acomodar y regir el tema de bienes, ¿no? Entonces, ¿cómo o sea, pues no sé si esto es un sí o sí, o sea, si ya está pasando, pues hay que legislar, pero como bien dices, con educación, porque si todo el mundo, ¿cuánta gente se ha tomado a la ligera el matrimonio, ¿no? Entre dos. Entonces, Exactamente. Sí que es cierto que es importante también ser conscientes de que exista una ley o que exista un derecho no significa que todo el mundo tenga que ejercerlo. claro, Es decir, ya, existe, es que muchas personas eso lo confunden, ¿no? Y parece que no, cuando aquí, por ejemplo, en España, que hubo muchos debates cuando se aprobó hace años la ley del matrimonio homosexual, ¿no? Hubo muchísimo debate público bastante importante, y hubo un momento que, claro, en un debate a alguien le dijeron, es que dos hombres o dos mujeres se puedan casar no implica que tú no puedas seguir casada con tu marido o con tu mujer, ni nada, ¿no? Es simplemente abrir el abanico a lo que tú dices, ¿no? A nuevas realidades. Hasta ahora, el matrimonio, claro, hasta ahora el matrimonio entre un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre, es la construcción cultural más habitual. Al menos en las sociedades occidentales, europeas y América Latina. Luego, evidentemente, pues si vas a lo mejor a algunas zonas de África, incluso entiendo que allá en América Latina, en zonas a lo mejor indígenas que tienen otro tipo de conductas, ¿no? Sociales, y tienen sus estructuras diferentes, ¿no? Pero podemos decir que mayoritariamente en los países del mundo el matrimonio es algo cultural y es lo que está aceptado y asumido, ¿no? Ya se dio un paso con el matrimonio homosexual, que por suerte ya quedan menos países que todavía no lo admiten, y yo creo que al final esto de la poligamia es una evolución natural, ¿no? Pero como en todo, y hemos hablado millones de veces tú y yo, si no va acompañado de una educación que explique desde el respeto, si tú no entiendes algo, es imposible que lo puedas respetar. Y la intolerancia, la base de la intolerancia es el desconocimiento. Si realmente nos explican el por qué, oye, escuchamos testimonios de personas que quieran esa forma de vivir, de familia, ¿no? ¿Por qué mi forma de ver la relación de pareja va a ser mejor que la de otra persona? No. Entonces creo que es importante que se creen esos espacios de discusión en el que incluso se debata de manera positiva, ¿no? El debate constructivo de, oye, mi punto de vista, de ser empático con la otra persona, oye, ¿y tú por qué? ¿O cómo vives tú esto, no? Porque también hay mucho mito social con respecto al poliamor, y la gente cuando alguien habla de poliamor, evidentemente lo que se te viene a la cabeza es, bueno, esto del poliamor, esto es maravilloso para el hombre o para la mujer infiel, porque tienen el contexto maravilloso, ¿no? Y creo que no es eso, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? Hay parejas poliamorosas que se respetan mucho más que parejas tradicionales, ¿no? Sí. Y además, o sea, este tema de, a mí te voy a ser honesta y les voy a ser honesta a quienes nos escuchen. Cuando leo la noticia y empiezo a escuchar en el radio el debate, en México ha estado como muy prendido el tema.
yo no pude evitar sentir algo que me pasa muchas veces, es, puta, viendo tantos temas que la Suprema Corte tiene ¿no? Y los jueces y tenemos, bueno, lo sabes, ¿no? Y feminicidios y desapariciones y cosas ilegales y se están intentando desaparecer instituciones y bueno, la Suprema Corte está cargadísima y de verdad ahorita vamos a meter la discusión del poliamor y quitar tiempo, recursos, tal. Pero es verdad que yo caigo en eso porque a veces estoy como muy clavada en mis temas y como bien me abrieron un poco la mente otras personas me dicen, bueno, para ti a lo mejor no es muy importante, pero habrá quien, por ejemplo, para esta persona, quien sí quiere tener una relación de 3 y quiere protegerse legalmente, patrimonialmente, demás, pues sí lo es, y sí es verdad, o sea, creo que, como bien dices, es esto, ¿no? El que a mí no me pase, el que yo no lo sienta, el que yo no lo entienda, el que yo no lo quiera, el que yo no lo quiera vivir, no implica que no se abra este abanico. Ahora, lo que sí siempre va a preocupar son las afectaciones sociales, humanas, emocionales, afectivas. Por ejemplo, regreso al caso de Luz Casal, que ella decía que literalmente ella sintió que muchos años estuvo en el closet al no poder contar cuando le hablaban, ay, tu papá y tu mamá, y pues, todo el mundo siempre hablamos de nuestra familia, siempre, ¿no? Y que ella pues se mantenía como, porque ella decía, yo no sé qué locura viví, ¿no? O sea, no la sé ni siquiera digerir. Entonces, también creo que ojo con eso, o sea, como bien decimos, ¿no? O sea, a veces en un matrimonio más tradicional hacemos daño a los hijos, ¿no? Con peleas, con discusiones, con formas de ser tal, pero el no explicar esto, el no entenderlo, el no, a veces decides tener hijos, pero no educarlos, no llevarlos, no, seguramente a lo mejor hasta terapia como la necesitamos todos, pero creo que sí, Ana, estamos en un momento bien complejo, ¿no? De otra ola feminista, pero el machismo arremetiendo, pero la propia Iglesia Católica cambiando, pero todo el mundo buscando otras religiones para saber en qué creer, pero entonces ahora somos poliamorosos y ser poliamoroso es cool, pero, o sea, creo que es demasiado y no lo estamos digiriendo. Y por eso creo que hay ansiedad y depresión. Vivimos en un mundo demasiado veloz, demasiado rápido, donde no hay espacio para la reflexión, ya no solo con respecto a cosas externas, sino incluso a cómo nos sentimos y cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Y creo además que todas estas cuestiones y la diversidad ha existido siempre, porque es que en tantos millones y millones de personas que hay en el mundo, pues evidentemente siempre ha existido una diversidad en todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que ahora esa diversidad está al alcance de la mano, porque tú enciendes el ordenador, la computadora, y te encuentras a toda la diversidad. Antes, la referencia que tenían las familias, las personas, era de su entorno cercano. Uh-huh. Sí, no hay como más. mucho, si alguien de su familia había emigrado a otro país y a lo mejor una vez al año recibía una carta donde le contaba la manera en la que se vivía en aquel país. Pero hoy en día conocemos mucho de muchos lugares y de muchas personas, y creo que eso lo que hace es fomentar esa inquietud innata que tiene el ser humano. Lo que pasa es que no tenemos las herramientas para que eso sea una ventana de oportunidades y no una cárcel de emociones, que es lo que vive mucha gente. Vive frustrada porque quiere hacer muchas cosas, quiere ser muchas cosas, todo el catálogo que tiene delante, y materialmente es imposible. Y no nos han enseñado a elegir. Parece que si no lo tienes todo, ya eres un fracaso. Y eso no es así. Entonces, tenemos que agradecer. O que si no te subes a la moda, ¿no? Entonces, exacto. O sea, que si el poliamor es de entonces ahora lo cool, yo me imagino que entre muchos chavitos y desde los 15 a 16 años, pues ahora el poliamor es lo cool, y si uno le sale con que no, pues yo quiero a mi noviecita o a mi noviecito formal tal, pues qué aburrido, y yo creo, yo soy cero conservadora, cero tradicionalista, pero sí también me gusta escuchar a gente que me ha hecho comentarios que de hecho nos escuchan en radio y demás tal, y que me dicen, es que no sé, yo creo que también se están pasando porque yo quiero que mis hijos no sufran, y ya sabes, para muchas mamás y papás de mente un poco más tradicional, más conservadora, es si les meten la idea del poliamor, de la diversidad sexual, pero o la legalización de la marihuana, pero el feminismo, pero justo lo que dices, ¿no? O sea, sienten que los van a embotar de un sinfín de información y que al final van a decidir
y en efecto hay muchos chavitos chiquitos y mucha gente también mayor que todavía no tiene o tenemos el criterio, ¿no? Para nuestras emociones, ¿no? Y para nuestra salud mental. El problema, la dificultad no es que los niños conozcan, por ejemplo, los niños y las niñas conozcan que existe el poliamor, las drogas y tal. El problema no es la información, el problema es las herramientas que tú tengas para gestionar toda esa información. Porque yo he sabido que existen drogas desde siempre, pero por la educación que yo he recibido, los valores que tengo, pues es una cosa que se ha quedado ahí siempre y nunca he tenido la tentación de entrar en ese mundo, ¿no? Entonces creo que ante tanta diversidad maravillosa, yo siempre defenderé la diversidad porque si no, vaya aburrimiento. Y además no evolucionaríamos, es que la evolución es diversidad en su esencia, ¿no? Pero si esa diversidad no va acompañada de, primero, templanza. Tenemos que aprender a templar todo, ¿no? Que no todo es tan inmediato y que hay cuestiones que son muy complejas. Y en el tema de los sentimientos, de las emociones, pues ahí la racionalidad pierde un poco de influencia y la gana el corazón, y eso hace que muchas veces hagamos cosas, tomemos decisiones sin templanza, ¿no? O sin tanta objetividad. Y creo que es responsabilidad tanto de las familias como de las escuelas enseñar a los niños y niñas a gestionar toda esa marabunta de emociones y de sentimientos, a ponerle nombre, que muchas veces ni siquiera sabemos ponerle nombre a lo que tenemos. El otro día, fíjate, leía un artículo sobre la ansiedad. Y sobre la ansiedad, y al final una mujer hizo una reflexión y dijo, pues fijaos que yo pensaba que lo que yo tenía era estrés, y después de leer el artículo me he dado cuenta que lo que yo tengo es una ansiedad enorme, porque hay veces que no sabemos detectar y no sabemos poner nombre a lo que nos pasa. Hay un libro que supongo que allá también en México se podrá conseguir, aprovecho para recomendarlo, se llama Emocionario, y es un libro que explica, es un libro para niños, pero yo reconozco que a mí me supuso una revolución, porque es un libro que explica para niños y niñas las emociones, todas, ¿no? Desde las básicas, el amor, la ira, los celos, el odio, la tristeza y tal. Y yo, de verdad, que cuando yo leía ese libro con mis hijos, yo había veces que decía, pues yo no sabía que esta emoción significaba eso realmente. Y creo que es importante primero irnos a lo básico, y es conocer las emociones que mueven al ser humano. Y luego ya hablar de poliamor, practicarlo, no practicarlo, lo que sea. Claro, justo con eso quería concluir, que creo que mucho de lo que trabajamos aquí en Mujer Radial, en Ni Una Menos, en Mujer Fénix, creo que surge de una misma raíz, incluso de Ros, de quien hace música, quien hace terapia, todo, pues que surge del amor propio. Y entonces, por más cliché que suene y no lo digan una y otra vez, creo que hay tanta falta de amor propio, o sea, creo que no sabemos ni amarnos a nosotros, porque por muchas cosas, porque no nos enseñaron, porque vivimos traumas, porque fuimos pisoteados, por linajes, por inseguridades, por la cultura en donde vivimos, el país donde nacimos, la condición social, económica, por muchísimas razones. Pero entonces, es ahí donde me parece el peligro, o sea, y creo que de hecho es muchas de las razones por las que incluso una relación de dos muchas veces no funciona, ¿no? O que también me quiero enfatizar esto, lo que decías, ¿no? Un matrimonio de dos no siempre es increíble, que es la cárcel para muchísima gente. O sea, ayer estuve con una persona que lleva 30 años sufriendo, amarrada a un matrimonio que afortunadamente está por terminarlo, ¿no? Pero mucha gente sigue amarrada ahí, sigue siendo esclava de un matrimonio, ¿no? Entonces, no es que estemos diciendo que el matrimonio de dos es la panacea, no, lo que estamos diciendo es que el amor propio es lo primero, y que difícilmente, si no te amas, vas a poder con una, con dos, con tres, con cuatro. Entonces, yo creo que todos, todas y todes, y instituciones, gobierno, asociaciones, todos deberíamos estar muy concentrados en hacer niños que se amen, niñas que se amen, niñas que se amen, de verdad, adultos mayores. Mi papá, poco antes de morir, aprendió a amarse 2 años de irse, y sí se puede, pero creo que es donde debemos concentrarnos, como bien lo dices, no es que queramos denigrar, qué bueno que haya gente que ya está en esa evolución amorosa, donde ya puede compartir el amor con muchas personas, y creo que es ahí donde debe ser la reflexión para esas personas,
tener ciertos derechos, tener derechos legales, ¿no? Y que sea un tema, pues sí, incluso de una reforma constitucional en mi país. Pero, ojo, o sea, sí tener, como dices, mucho cuidado. La educación y la gestión emocional, la salud mental, todo esto tiene que ser lo que primero nos envuelva para después tomar decisiones en la gran diversidad que hay en el mundo. Pues sí, viva el amor, Ana, viva el amor. Primero el propio y luego el que regalamos a las personas que nos rodean, basado siempre en la libertad y en el respeto. Es decir, que si dos personas libremente y respetándose mutuamente deciden practicar el poliamor, pues bienvenido sea, porque multiplicarán el amor por 3, por 4, por 5. Y si hay otras dos personas que en su libertad y con su respeto deciden no hacerlo, pues también bienvenido sea, porque todo ese amor se lo darán el uno al otro y el otro a la una, y ya. Claro, y a la naturaleza y todo, porque luego queremos poliamor, pero ni siquiera podemos cuidar, ¿no? Nuestro medio ambiente, el agua, además. Es una locura. Pues buenísimo, como siempre, hablar contigo, como siempre hay muchísimo que decir. Gracias, Ana, por estar y por compartirnos de verdad siempre eso que lo tienes como tan natural, ¿no? El entender en la diversidad, pero tratar de ser empáticos con quien no tienes que estar de acuerdo. Queremos que nos escuchen, no siempre la gente, unos pueden estar de acuerdo, no de acuerdo. El chiste es reflexionar, el chiste es pensar, el chiste es dialogar, y entre más hagamos eso, literal, estamos más vivos, ¿no? Más amorosos. Muchas gracias, Ana. Gracias por invitarme y un beso amoroso a todas las personas que escuchan Mujer Radial. Gracias, hasta España. Chao. Adiós.